El desierto de Arizona parecía infinito bajo la luz moribunda del crepúsculo. La arena, caliente aún después de un día abrasador, exhalaba el calor como si el suelo respirara. En medio de ese océano de roca y silencio avanzaba Elías Marrón, un hombre que había cabalgado demasiado tiempo con un pasado que nunca dejaba de seguirlo. Su caballo estaba exhausto, su cantimplora casi vacía, y sus pensamientos más oscuros que la noche que caía. Elías no buscaba nada. O quizá lo buscaba todo. Desde que había dejado atrás su vida como cazador de recompensas, una vida marcada por decisiones que todavía le pesaban en el alma, vagaba sin rumbo, huyendo de sí mismo más que de cualquier enemigo. Pero en el desierto, uno no escapa, simplemente se enfrenta a su reflejo más crudo. A medida que la noche reclamaba el cielo, una tormenta eléctrica comenzó a formarse en el horizonte. Primero, una vibración leve, apenas perceptible. Luego, una serie de relámpagos silenciosos que iluminaban las nubes desde adentro. Era una tormenta extraña, demasiado localizada, demasiado brillante. Elías sintió un escalofrío. No era común ver algo así en esa zona. Fue entonces cuando vio el fuego. Pequeño, casi frágil, pero real. Una llama que danzaba contra el viento, a unos 40 metros de donde él se encontraba. En un territorio apache, ningún fuego era casual. Elías sabía que acercarse podía significar problemas o salvación. Y aún así, giró a su caballo y se dirigió hacia él, impulsado por algo que no reconocía, curioso, cauteloso, o quizá ya estaba demasiado cansado para temer. Cuando llegó, soltó un suspiro que no sabía que sostenía. Allí, sentada junto al fuego, estaba una mujer apache joven, de mirada intensa, rostro calmo y postura firme. No parecía sorprendida al verlo. De hecho, era como si lo hubiera estado esperando. Su nombre sería revelado más adelante, pero en ese momento, Elías la vio simplemente como un enigma tallado en carne y hueso. La mujer levantó la vista, sin moverse, sin mostrar miedo ni agresión. Su cabello negro caía como un río de sombra sobre sus hombros, y en su mano derecha sostenía una rama encendida, no como arma, sino como si fuera una extensión de su voluntad. «No deberías estar aquí», dijo ella en un inglés suave, pero con un acento que recordaba a los cantos tribales. Elías tragó saliva, sorprendido no por la advertencia, sino por la seguridad con que lo dijo. Él no era un hombre fácil de intimidar, pero algo en ella lo desarmaba, lo volvía más pequeño que de costumbre. «Solo, necesito un poco de luz», respondió él, intentando sonar firme pero sin éxito completo. La mujer lo observó durante un largo silencio. No lo juzgaba. No lo rechazaba. Simplemente, lo leía. Como si sus ojos vieran más de lo que Elías quería mostrar. Después de un momento, ella señaló el suelo frente al fuego. «Siéntate. Pero no cruces la línea del círculo». «No aún». Elías miró alrededor. Un círculo de piedras rodeaba el fuego, unas marcadas con símbolos que él no reconocía. Algo ritual. Algo antiguo. Algo que no debía profanar. Se sentó justo afuera. El viento sopló más fuerte, la tormenta crepitó en la distancia, y el aire adquirió un zumbido extraño, como si vibrara desde dentro. La mujer apache miró hacia las sombras detrás de ella y murmuró algo en su lengua. Luego, fijó los ojos en él y añadió, con un tono que no era advertencia, sino destino. «Lo que ocurra esta noche no podrá deshacerse». Elías sintió el primer temblor de un misterio que cambiaría su vida para siempre. Y así comenzó todo. Cuando Luke despertó, el amanecer apenas asomaba entre las montañas, derramando una luz naranja sobre la tierra seca. Durante un momento, no recordó dónde estaba. Olió humo, oyó movimiento suave, y el roce de algo metálico, como cuentas o cuchillos chocando al andar. Entonces la escena de la noche previa regresó como una inundación, la mujer apache, su voz baja, su cercanía peligrosa. Aquella noche parecía un sueño, uno de esos que se sienten demasiado reales para ser imaginados, pero demasiado imposibles para ser recordados con claridad. Se incorporó lentamente. Estaba tendido cerca del fuego, cubierto con una manta tejida con símbolos que no conocía. Al tocarla, sintió un calor extraño, como si hubiese sido colocada sobre él no una, sino varias veces durante la noche. Miró alrededor buscando a la mujer que lo había salvado o quizá hechizado. No había rastro de ella. Ni pisadas. Ni sombra. Solo un círculo perfecto de silencio alrededor del campamento. Luke se levantó, examinando el lugar. Y ahí comenzó la primera grieta en su sentido de la realidad. Había dos mantas. Dos mantas extendidas, una junto a la otra, como si dos personas hubieran dormido ahí mismo. Pero él solo recordaba haber estado con ella unos minutos, o al menos eso creía. No recordaba haberse recostado,
ni conversaciones largas, ni nada más allá de un instante intenso donde el fuego parecía haberse apagado y encendido a la vez. Se inclinó sobre la segunda manta. Todavía estaba tibia. Sintió un nudo en el estómago. ¿Qué me hiciste? Susurró hacia la nada. De pronto sintió un recuerdo que no era un recuerdo. Manos sobre su pecho, un susurro en su oído, una frase en apache que no comprendió pero que su cuerpo reconoció como si lo hubieran marcado con ella. Y luego, un destello de luz blanca que lo atravesó. Pero la imagen desapareció tan rápido como apareció, dejando a Luke mareado, confundido, con el pecho latiendo como si hubiese corrido toda la noche. Caminó hasta su caballo, esperando encontrar la silla desordenada por el viento. En cambio, encontró algo completamente distinto. Colgadas del cuero había 4 plumas atadas con hilo rojo. No eran de su propiedad. No estaban ahí la noche anterior. Y, según sabía, las plumas rojas no eran un adorno común. Eran un símbolo ritual, un mensaje. ¿Pero cuál? Mientras trataba de desatarlas, oyó el murmullo de pasos detrás de él. Se volteó rápido, esperando a la mujer. Pero no era ella. Era un anciano apache, con un rostro seco como una piedra del desierto y ojos oscuros, profundos. Caminaba sin armas visibles, pero la fuerza de su presencia era suficiente para hacer que Luke retrocediera. El anciano habló en voz baja. «Ella te marcó». Luke tragó saliva. «No sé de qué habla». El anciano negó con la cabeza, como quien oye a un niño intentando mentir por primera vez. No se recuerda lo que ocurre con una mujer como ella. Eso es parte del don o de la maldición. Se acercó un paso más. Pero lo que sí importa es lo que viene después. Luke sintió un escalofrío. ¿Qué viene? El anciano señaló las 4 plumas. No fue solo una noche. Fue una promesa. El aire parecía haberse detenido. ¿Promesa de qué? Preguntó Luke. El anciano lo miró fijamente, con una gravedad que no dejaba espacio a dudas. ¿De vida o de muerte? Luke no sabía si aquello era una advertencia, una profecía o simplemente una mentira. Lo único que sabía era que la mujer de la noche anterior no había sido una aparición casual. Y que algo, en algún lugar, ya lo estaba buscando. Algo que lo recordaba, aunque él no pudiera recordarla a ella. Luke se quedó mirando al anciano apache un largo momento, intentando procesar el peso de sus palabras. Promesa de vida o de muerte. Una frase como esa no debía tomarse a la ligera, pero tampoco podía tomarse al pie de la letra. Él era un ranchero, un hombre práctico, y sin embargo cada fibra de su cuerpo le decía que no debía ignorar lo que había ocurrido aquella noche. No era solo confusión o miedo. Era una sensación más profunda, un presentimiento que se enroscaba dentro de él como una raíz que había encontrado tierra fértil. El anciano señaló el suelo con un gesto seco. «Mira bien, hijo del desierto». Luke bajó la vista. Y fue entonces cuando su corazón dio un vuelco. Había huellas alrededor de su campamento. Muchas. Pero no eran de la mujer. No eran de un grupo de cazadores, ni de bandidos. Ni siquiera de animales comunes. Eran pisadas grandes, demasiado grandes. Profundas como si el ser que las dejó pesara el doble que un hombre. La forma era extraña. 5 dedos, pero largos, curvados, como garras. Y estaban en un patrón que no tenía ningún sentido humano. Iban y venían, circulaban alrededor del campamento, pero nunca se acercaban al fuego. Como si lo rodearan deliberadamente, protegiéndolo o vigilándolo. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Luke con un hilo de voz. El anciano no contestó de inmediato. Se agachó con lentitud y tocó una de las huellas con la punta de los dedos, la examinó como si estuviera leyendo un mensaje escrito en piedra. «Esto no es demonio ni bestia», dijo finalmente. «Esto es guardián». Luke frunció el ceño. ¿Guardián de qué? El anciano lo miró, y Luke sintió que esos ojos eran demasiado viejos para pertenecer a un solo hombre. «De ella». Su voz se suavizó. «Donde ella va, él la sigue. No para vigilarla, sino para proteger aquello que ella decide. Y anoche, hijo, ella te eligió a ti». La idea fue como una bofetada en el rostro. «Yo no pedí que me eligiera», replicó Luke. «Ella no escoge por petición», respondió el anciano. «Escoge por destino». Luke apretó los dientes, irritado. «Pues entonces que venga y me lo diga ella misma», gruñó. El anciano soltó una risa suave, sin humor. «Vendrá. Pero no cuando la llames, sino cuando ya estés metido demasiado hondo para retroceder». Luke miró otra vez las huellas gigantes. Una parte de él quería montar su caballo y huir de ese lugar, poner millas de distancia entre él y cualquier cosa que estuviera detrás de esas marcas. Pero otra parte, la más peligrosa, quería saber más. Quería respuestas. Quería volver a verla.
El anciano se enderezó y comenzó a caminar hacia el norte, sin volverse a mirar. Si quieres entender lo que ocurrió anoche, dijo mientras avanzaba, sígueme. Yo no puedo detener lo que ella ya empezó, pero puedo evitar que muera sin saber por qué. Luke dudó solo un instante. El anciano no parecía armado y no llevaba provisiones. No había señales de su caballo. Eso solo lo hacía más inquietante. ¿De dónde había salido? ¿Qué sabía? ¿Y por qué aparecía justamente ahora? Finalmente, Luke respiró hondo y siguió al viejo. Mientras avanzaban, su caballo resopló nervioso. El animal fijó la mirada en un punto del bosque, hacia las sombras densas entre los árboles. Luke giró la cabeza. Y ahí, en la oscuridad, vio algo moverse. 2 ojos. Altos. Inmóviles. Observándolo. Luke sintió un escalofrío que le heló la sangre. No estaba solo. Y lo que lo acompañaba no era humano. El anciano ni siquiera se volvió. Solo dijo: no lo mires directamente. Si lo haces, él te leerá el alma. Y aún no estás listo para que alguien, o algo, sepa lo que llevas dentro. El viaje apenas comenzaba. Y la criatura, silenciosa y enorme, los siguió entre los árboles como una sombra fiel. O una sentencia. El anciano condujo a Luke a través del bosque con un paso sorprendentemente firme para su edad. No hablaba, no miraba atrás, no explicaba por qué avanzaba por senderos invisibles que solo él parecía reconocer. Luke lo seguía con creciente inquietud, sintiendo cada crujido de hoja bajo sus botas como si el sonido pudiera atraer algo mucho peor. Y siempre, a la distancia, ese par de ojos altos y amarillos seguía moviéndose entre los árboles, manteniendo la misma distancia, como un centinela demasiado paciente. Después de 1 hora de caminata en silencio, Luke ya había perdido todo sentido de orientación. El bosque parecía retorcerse y cambiar de forma cada pocos minutos. Los árboles crecían más juntos, más altos, más oscuros. Y el aire se volvía de un silencio tan profundo que incluso su respiración sonaba como un pecado. Finalmente, el anciano levantó una mano para detenerse. Entramos en el primer silencio, dijo sin girarse. Luke tragó saliva. ¿Qué significa eso? Aquí los vivos no hablan. Si lo hacen, los muertos los escuchan. Y si te escuchan, te responden. Luke sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Se quedó quieto, sin decir una sola palabra más. El anciano siguió adelante y Luke lo imitó, cuidando cada paso. En aquel tramo del bosque, el viento no soplaba. Ningún pájaro cantaba. Ningún insecto zumbaba. Era como caminar dentro de un mundo muerto. Y cada tanto, Luke escuchaba algo que no se atrevía a nombrar. Susurros bajos, lejanos, como si los árboles recordaran conversaciones que jamás debieron ocurrir. A los pocos minutos, llegaron a un arroyo estrecho. El agua fluía oscura, con un brillo metálico. El anciano levantó una piedra plana y la arrojó. Luke observó cómo la corriente la arrastraba y luego, de la nada, desaparecía como si el agua la hubiera devorado. ¿Qué demonios? El anciano levantó una ceja, sin verlo. Ese es el segundo silencio. ¿Y qué silencio es ese? Aquí no repitas lo que ves. Si lo nombras, se vuelve real y vendrá por ti. Sus ojos se entrecerraron. Muchos llaman a este lugar la garganta del agua hambrienta. Devora lo que no entiende. Luke ya estaba harto del misterio. ¿Por qué me estás trayendo aquí? Susurró. Te sigo desde hace horas y no me has dicho nada útil. ¿Qué quiere esa mujer de mí? Por un instante, el anciano se quedó inmóvil. El bosque parecía contener la respiración. Después, muy despacio, se giró. Quieres que te lo diga, pero no estás preparado para escucharlo. Así que te mostraré. Señaló hacia un claro apenas visible entre 2 troncos gigantes. Ahí comienza el tercer silencio. Y cuando crucemos ese límite, verás lo que la mujer te dejó marcado. Luke respiró profundo, sintiendo un peso insoportable en el pecho. ¿Qué voy a ver? El anciano respondió con una sinceridad que le heló la sangre. La parte de ti que ella reclamó. Caminaron hacia el claro. Y en cuanto lo cruzaron, el aire cambió. El silencio del primer bosque había sido inquietante. El del arroyo, peligroso. Pero este tenía otra naturaleza. Era un silencio expectante, como el que precede a un nacimiento o a una muerte. Un silencio que vibra. En el centro del claro había un círculo de piedras negras. No tenían musgo, ni polvo, ni marcas de erosión. Parecían recién colocadas. Y sobre ellas, extendida como si hubiera sido dibujada con ceniza y sangre, había una figura, un símbolo apache antiquísimo. Luke se acercó, sintiendo que sus pies se movían solos. Cada paso hacia el círculo aumentaba una sensación extraña, calor primero, luego dolor,
y finalmente una vibración interna que no sabía ubicar. «Entra», dijo el anciano. Luke dio un paso dentro del círculo. El mundo explotó en luz. Vio imágenes que no eran suyas. La mujer apache, su rostro cerca del suyo, su mano sobre su pecho. Y luego, una sombra enorme detrás de ella, con los mismos ojos amarillos que lo habían seguido todo el camino. Sentía algo más, una conexión, un cordón invisible que lo amarraba a ella y a la criatura. Cuando la visión terminó, cayó de rodillas. «¿Qué me hizo?», jadeó. El anciano respondió lentamente. «Te unió a su guardián». Luke levantó la vista, horrorizado. «¿Qué significa eso?». El anciano respiró hondo, como si las próximas palabras fueran un peso inmenso. «Significa que, para bien o para mal, ella te pertenece. Y tú perteneces a ellos». El círculo de piedras seguía vibrando bajo los pies de Luke, como si aún conservara el eco de la visión que lo había derribado. Su respiración estaba descontrolada, su mente atormentada por imágenes que no recordaba vivir, pero que al mismo tiempo sentía como propias. El rostro de la mujer apache, sus ojos nocturnos, el roce de su mano, y la presencia gigantesca detrás de ella, el guardián. Ese ser que lo había seguido desde el campamento y que ahora parecía enlazado al de alguna manera inexplicable. Luke se incorporó con dificultad, mirando al anciano con incredulidad y furia. «¿Por qué ella haría algo así? Ni siquiera la conozco», gritó, incapaz de contenerlo más. El anciano lo observó con una mezcla de compasión y resignación. «No fue un acto de amor, ni de deseo», dijo con calma. «Fue un acto de necesidad». Luke sintió un escalofrío. «¿Necesidad de qué?». «De sobrevivir», respondió el anciano. «Y para sobrevivir, necesitaba algo que tú posees». Luke negó con la cabeza, retrocediendo un paso fuera del círculo. «No tengo nada que una mujer como ella no pudiera conseguir de otra forma». El anciano suspiró profundamente, como quien se prepara para revelar un secreto peligroso. «Te equivocas. Ella no buscaba dinero, ni comida, ni protección. Buscaba un tipo de espíritu. Uno raro. Uno que puede sostener un vínculo sin quebrarse. Uno que los antiguos llamarían un alma que no huye. Y tú, hijo del desierto, eres exactamente eso». Luke apretó las manos en puños. «¿Qué clase de brujería es esta?». «No es brujería», respondió el anciano. «Es una tradición tan vieja como las montañas. Una unión espiritual entre un humano y un guardián. Pocos son capaces de sobrevivirla. Aún menos pueden soportar las consecuencias». Luke sintió un mareo repentino. «¿Qué consecuencias?». El anciano lo miró fijamente. «Ahora él te protegerá. Pero también te vigilará. Y si te alejas de ella, te buscará. No porque te quiera, sino porque ella lo ordenó al marcarte. Él es un ser de obediencia absoluta. No conoce el libre albedrío. Solo conoce su propósito». Luke tembló al recordar aquellos ojos amarillos en el bosque. «¿Y si no quiero nada de esto?», preguntó con desesperación. «No importa lo que quieras», dijo el anciano con suavidad que no consolaba. «Importa lo que ya eres». El silencio entre ambos se volvió espeso. Luke apartó la mirada, intentando respirar, intentando entender. Pero un pensamiento regresó con fuerza, como una flecha directa al corazón. «¿Dónde está ella?», preguntó Luke. «Si esto es por culpa suya, necesito respuestas de su boca. No del bosque. No de un monstruo. No de un anciano que habla en acertijos. De ella». El anciano no se inmutó. «La encontrarás pronto. Ella está buscándote». «¿Por qué?». «Porque también está atada a ti», respondió el viejo. «La unión no funciona en una sola dirección». Sin embargo, agachó la cabeza, en ella la atadura no es un vínculo. Es una carga. Ella pagará un precio por lo que hizo. Y tú, pagarás otro. Luke sintió un nudo en el pecho. ¿Qué precio? El anciano habló tan despacio que cada palabra pareció caer al suelo como una piedra. Solo uno de ustedes podrá romper el vínculo. Y si lo hace, el otro morirá. El mundo se detuvo. Luke sintió que la sangre le abandonaba el rostro. ¿Qué? No. Eso no puede ser. Debe haber otra forma. No la hay, dijo el anciano, sin rastro de duda. Los vínculos sagrados no se desatan. Se cortan. Y un corte siempre requiere sacrificio. Luke se tambaleó. Tragó aire. Cada pensamiento chocaba contra otro, formando una tormenta imposible. Entonces, susurró, si quiero mi libertad, tendría que matarla. El anciano inclinó la cabeza. O aceptar que ahora su destino es el tuyo. Y el tuyo, es de ella. En ese instante, detrás de los árboles, los ojos amarillos reaparecieron. Más cerca. Más intensos. Más conscientes.
como si hubieran escuchado cada palabra. Los ojos amarillos en la penumbra parecían arder con un brillo antiguo, como si hubieran sido testigos de 1.000.000 de vidas y muertes antes de fijarse en Luke. El guardián no se movía, pero su presencia pesaba sobre el claro como un manto, obligando al corazón de Luke a latir más rápido aunque él no diera un solo paso. El anciano inclinó la cabeza hacia aquel par de ojos con un respeto solemne, casi reverencial. «No temas su mirada», dijo el anciano sin volverse. «Él no puede matarte. No mientras el vínculo esté vivo». Luke sintió un estremecimiento. «¿Y si ella muere?», preguntó, recordando con horror las palabras anteriores. El anciano cerró los ojos, como si esa pregunta fuera demasiado peligrosa incluso para pronunciarla. «Si ella muere, él se volverá contra ti. No por odio. No por venganza. Sino porque el vínculo quedaría incompleto, y eso lo enloquece. Te seguiría hasta el fin de los días. Y no descansarías ni un amanecer más». Luke tragó saliva, sintiendo una presión invisible en el pecho. Aquella mujer, aparecida de la nada, se había convertido en la pieza central de su destino. Y él ni siquiera sabía su nombre. El anciano finalmente se volvió hacia él. «Debes entender algo antes de continuar, ese vínculo no se formó solo. Algo en tu sangre lo permitió». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Luke con incredulidad. «Que no eres tan distinto de ella», respondió el anciano. «En tu línea familiar hay sangre indígena. Antigua. Quizá olvidada, quizá negada, pero ahí está. Y no cualquier sangre, sangre de aquellos que podían sostener un lazo con los guardianes sin perder la cordura». Luke retrocedió como si lo hubieran golpeado. «Mi familia es de rancheros. Colonos. No hay nada de eso en mi historia». El anciano negó lentamente. «Las historias no siempre son ciertas. Las familias ocultan verdades cuando esas verdades son peligrosas. Y tu linaje es de los más peligrosos de todos». La tierra pareció temblar bajo sus pies. «¿Qué linaje?». «El de los Cuyaní. Los enlazadores. Los que podían unir vida con espíritu. Los que podían tocar un guardián y sobrevivir». Luke sintió que el mundo giraba. «No puede ser. Si eso fuera cierto, ¿por qué nadie lo dijo nunca?». «Porque la gran mayoría de tus antepasados murieron en cuanto se descubrió lo que eran. Fueron perseguidos por colonos, por soldados y también por algunos de las propias tribus. Su existencia desequilibraba poderes muy antiguos. Es un milagro que tu rama sobreviviera. Y ahora, ese milagro te alcanzó». El guardián dio un paso hacia adelante. No amenazante. No violento. Solo un paso que sacudió hojas y tierra. Luke se tensó, pero el anciano levantó una mano calmándolo. «Él te está reconociendo», dijo. «No como enemigo, no como amo, sino como mitad del vínculo». Luke sintió la mirada del guardián no sobre su cuerpo, sino dentro de él. Era una sensación fría, casi inquisitiva, como si aquel ser revisara recuerdos, heridas, deseos. Como si escarbara para encontrar la razón por la que existía esa conexión. Y luego ocurrió algo aún más desconcertante. Luke escuchó un tono de voz dentro de su cabeza. No palabras. No lenguaje. Solo una sensación pura, como un pulso, como un golpe sordo que llevaba un único mensaje. «Ella está cerca». Luke dio un paso atrás, horrorizado por aquella intrusión mental. «¿Oh, escuchaste?», preguntó. El anciano asintió. El vínculo ya comenzó a despertar. Y cuando despierte por completo, él podrá hablarte más claramente. Pero también sentirá todo lo que tú sientes. Y tú, todo lo que siente ella. Luke respiró profundamente, abrumado. «Entonces, ¿ella siente esto que yo siento ahora? ¿Esta confusión? ¿Este miedo?». El anciano lo observó con gravedad. «No lo siente. Lo carga. Porque ella sabe lo que viene. Y tú apenas estás aprendiendo». El guardián parpadeó lentamente. Luego retrocedió, hundiéndose otra vez entre los árboles como humo que se disuelve en la noche. El anciano puso una mano en el hombro de Luke. «La encontrarás antes de que caiga la noche. Pero cuando lo hagas, no será un encuentro simple. Ella no vendrá como mujer, sino como portadora de un destino que no puede elegir». Luke levantó la vista, sintiendo el viento mover las hojas por primera vez desde que entraron en los 3 silencios. «¿Y qué se supone que haga yo?». El anciano respiró hondo. «Lo que los Cuyaní siempre hicieron». Luke lo miró fijamente. «¿Qué es eso?». El anciano respondió. «Sostener el vínculo. O romperlo. Y aceptar el precio que venga después». El anciano condujo a Luke fuera del claro, dejando atrás el círculo de piedras negras y los susurros invisibles que parecían adherirse a la piel. A medida que avanzaban, el bosque comenzó a abrirse, como si la naturaleza misma reconociera que habían completado un rito no dicho.
El aire se volvió más ligero, aunque no menos inquietante. Luke sentía una presión distinta ahora, no un peso del entorno, sino una presencia interna, como si algo dentro de su pecho hubiera despertado y respirara por primera vez. ¿Hacia dónde vamos ahora?, preguntó Luke, su voz áspera. ¿A dónde ella te espera?, respondió el anciano sin volverse. ¿Y cómo sabes dónde está? Tú la sientes, dijo con sencillez. Yo solo sigo ese rastro. Luke frunció el ceño. No siento nada. ¿Por qué tienes miedo?, replicó el anciano. Y el miedo hace ruido. Cuando el ruido cese, la oirás. Pero Luke sí sentía algo. Una especie de tirón interior, un hilo invisible que lo empujaba a caminar hacia un punto indefinido en el horizonte. No sabía si era instinto, destino o la influencia del guardián. Solo sabía que, por primera vez, no estaba avanzando por voluntad propia. Caminaban entre árboles cada vez más dispersos. La luz del sol se abría paso a través de las hojas, formando columnas doradas que parecían guiar el camino. Y entonces, al final de un sendero natural que se ensanchaba lentamente, Luke la vio. Estaba sentada sobre una roca alta, mirando hacia un valle estrecho que brillaba con la luz del atardecer. Su cabello oscuro caía como un río en su espalda, movido por el viento. Su postura era recta, silenciosa, pero había una tensión en su cuerpo que Luke no había notado aquella primera noche. La Apache. La mujer que había marcado su destino sin pedir permiso. La mujer que ahora sabía todo lo que él sentía. Cuando ella volvió el rostro hacia él, Luke sintió que algo dentro de su pecho se apretaba. No era miedo. No era deseo. Era reconocimiento. Como si su alma hubiera encontrado un espejo inesperado. El anciano se detuvo a unos metros de ella, pero Luke siguió avanzando hasta quedar a una distancia prudente. Ella lo observó con ojos oscuros y profundos, sin parpadear, como si analizara cada respiración. «Viniste», dijo finalmente, con una voz suave y firme. Luke apretó los dientes. «No me dejaste otra opción». Ella inclinó la cabeza apenas. «Las opciones son ilusiones de los hombres. El desierto nunca da opciones. Solo caminos. ¿Y tú decidiste el mío sin consultarme?», replicó él. La mujer lo miró como si la pregunta le resultara incomprensible. «Tus pasos ya estaban sobre ese camino antes de que yo te encontrara. Yo solo los aceleré». Luke sintió un latigazo de rabia. «¿Quién eres? ¿Qué eres?». Ella bajó de la roca con movimientos casi felinos. «Soy la que heredó una maldición. La que carga a un guardián que no pedí. La que busca romper un destino que no deseo». Sus ojos se ensombrecieron. «Y tú eres el primer hombre que puede ayudarme, o condenarme». Luke sintió un escalofrío. «¿Por eso me marcaste?». Ella negó suavemente. «Te marqué para salvarte». Eso lo dejó sin palabras. Ella dio un paso más cerca. «Esa noche, cuando te encontré, el guardián ya te había elegido. Yo solo impedí que te destruyera. Y al hacerlo, te até a mí. No podía evitarlo». Luke sintió que la respiración se le cortaba. Cada palabra de ella era una revelación y una amenaza. «¿Y ahora qué?», preguntó él. Ella lo miró con un dolor profundo, uno que parecía venir desde generaciones atrás. «Ahora tú y yo debemos completar lo que empezó. Porque si no lo hacemos», miró hacia los árboles, donde un par de ojos amarillos brilló un instante, «él tomará la decisión por nosotros». El guardián había llegado. Y no parecía dispuesto a esperar mucho más. El guardián emergió del bosque sin hacer un solo ruido. Era una sombra enorme con forma vagamente humana, pero demasiado alta, demasiado delgada, demasiado inhumana para confundirse con cualquier criatura terrenal. Su piel parecía hecha de humo oscuro o tal vez de tierra quemada, y sus ojos amarillos brillaban con inteligencia contenida y un hambre que no era física. Luke dio un paso atrás, sintiendo el mismo hormigueo en la piel que había sentido aquella primera noche. Su cuerpo quería huir, pero el vínculo lo mantenía anclado. No podía dar la vuelta. No podía ignorarlo. No podía fingir que aquello no existía. La mujer apache levantó una mano hacia el guardián, no para detenerlo, sino para reconocer su presencia. «No tiene intención de dañarte», dijo ella, con una calma que Luke no compartía. «¿Estás segura?», preguntó Luke, sin apartar los ojos de la criatura. «No parece precisamente amistoso. Él no siente amistad, ni ira, ni compasión. Solo objetivo». El anciano, que se había mantenido en la retaguardia respetuosa, intervino por primera vez en presencia del guardián. «El objetivo de un ser así no es elegir. Es obedecer. Y tú», miró a Luke con gravedad, «eres parte de esa obediencia ahora». Luke sintió que su garganta se cerraba. «¿Cómo puedo ser parte del objetivo de algo que ni siquiera entiendo?».
La mujer apache suspiró, como si por fin hubiera llegado el momento que más temía. Porque no solo te marqué, dijo. Te protegí. Y al hacerlo, te convertiste en su contraparte. Luke parpadeó. ¿Mi qué? Ella se acercó lentamente, con precaución, como si temiera que él retrocediera hasta perderse en el bosque. Los guardianes no viven por sí solos. Necesitan un ancla. Un espíritu humano que sostenga su existencia en esta tierra. Yo soy su ancla desde que nací. Y tú, ahora eres la segunda. El mundo pareció crujir alrededor de Luke. Pero eso no tiene sentido, dijo, aturdido. ¿Por qué dos? ¿Por qué yo? Ella cerró los ojos por un momento. Porque estoy muriendo. Luke sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué? ¿Qué dices? Ella le mostró su brazo. Al principio no vio nada, pero cuando la luz del atardecer tocó su piel, Luke notó líneas oscuras que ascendían desde la muñeca hasta el hombro, marcas que parecían raíces, o grietas, o venas consumidas por una fuerza que no pertenecía al mundo humano. El guardián consume a su ancla, explicó el anciano, con voz solemne. Siempre lo ha hecho. Es su naturaleza. Pero esta mujer aguantó más de lo que cualquier otro hubiera podido. Aún así, negó con pesar, su tiempo es corto. Ella asintió. La noche que te encontré, él me estaba matando. Lentamente. Sin remedio. Me quedaban días. Quizá horas. Pero cuando te vi, cuando él te vio, supimos lo que eras. Luke necesitó varios segundos para procesarlo. ¿Quieres decir que me usaron como reemplazo? Ella lo miró con una mezcla devastadora de tristeza y honestidad. Te salvé. Y me salvé. ¿Era eso, o morir los dos esa misma noche? Luke apretó los dientes, dolido por la revelación pero incapaz de odiarla. ¿Y ahora qué esperan de mí? ¿Que me convierta en alimento de ese monstruo? El guardián inclinó la cabeza, como si escuchara cada palabra. No alimento, dijo ella suavemente. Sostén. Fuerza. Lo que soy yo ahora, lo serás tú cuando mi vínculo se apague. El mundo de Luke tembló. ¿Y eso cuándo pasará? Ella lo miró con un peso ancestral en los ojos. Cuando yo muera. Un silencio profundo cayó sobre el valle. El anciano habló por última vez. Hay dos formas de que un guardián cambie de ancla, por muerte o por transferencia ritual. Luke tragó saliva. ¿Transferencia? La mujer apache lo miró con un rayo de esperanza, pero también con terror. Sí. Un ritual. Uno que nos uniría por completo. Uno que salvaría mi vida, pero que podría destruir la tuya. El guardián dio un paso adelante. El tiempo de decidir se acercaba. La noche cayó sobre el valle con una densidad casi tangible, oscura y pesada, como si la propia tierra contuviera el aliento de los vivos y los muertos. Luke se encontraba de pie junto a la mujer apache, en el centro de un círculo marcado por piedras y símbolos antiguos que brillaban con un resplandor débil y verdoso. El guardián permanecía en la periferia, inmóvil, observando cada movimiento, cada respiración, con una paciencia que resultaba aterradora. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Luke, su voz resonando débil entre los árboles. Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Ella asintió lentamente. Sus ojos reflejaban miedo y determinación a partes iguales. Es la única forma, dijo. Si no realizamos el ritual, el guardián consumirá nuestra fuerza vital hasta que no quede nada. Y no solo a mí, también a ti. No podemos huir. Solo hay un camino. El anciano permaneció a un lado, murmurando palabras que Luke no podía comprender, un lenguaje que parecía arrancado del viento y la tierra misma. Cada sílaba resonaba en su pecho, vibrando de una manera que hacía que su corazón se acelerara y sus nervios se tensaran. Sentía que el mundo alrededor de él se volvía maleable, como si la realidad misma se ajustara a la voluntad del ritual. La mujer tomó su mano y colocó la palma contra su pecho. Luke sintió un calor que no podía explicar, un flujo de energía que parecía moverse a través de su cuerpo como un río invisible. Casi instintivamente, comprendió que esa conexión era más que simbólica, era física, espiritual y emocional a la vez. Era un vínculo que ya estaban haciendo antes de que pudieran empezar formalmente. Debes concentrarte, dijo ella. Siente mi respiración, mis latidos. Siente al guardián y déjalo ver que somos uno, no enemigos. Luke tragó saliva y respiró hondo. Por primera vez desde que todo comenzó, cerró los ojos y se dejó guiar por algo que no podía ver ni entender. Un flujo de energía que conectaba su pecho con el de ella, y ambos con la sombra gigante que los rodeaba. Podía sentir la fuerza del guardián palpitar como un tambor, golpeando contra su corazón, probando su resistencia, midiendo su voluntad. Las palabras del anciano comenzaron a adquirir un ritmo más rápido, un canto que parecía envolver la noche entera.
Las piedras del círculo comenzaron a brillar con más intensidad y un viento frío sopló desde la nada, arrastrando hojas y polvo hacia el centro del ritual. Luke abrió los ojos y vio cómo el guardián se acercaba, pero esta vez sin amenaza. Avanzaba con respeto, con reconocimiento, midiendo la sincronía entre él y la mujer. «Mantén el vínculo», dijo ella, casi susurrando. «Si dudas, todo se rompe y él nos destruirá». Luke asintió con fuerza. El miedo intentó invadir su mente, pero se centró en la mujer frente a él. En sus ojos, en su respiración, en el hilo invisible que los unía. Sintió cómo sus cuerpos y espíritus comenzaban a resonar al unísono, y en ese momento, el guardián extendió sus extremidades espectrales hacia ellos, pero no para atacar, para fusionar, para probar la compatibilidad del vínculo. Un estallido de luz llenó el círculo. Luke gritó, pero no de dolor, de comprensión. El guardián no quería destruirlos. Quería confirmar que podían sostener la unión, que podían sobrevivir al poder que él representaba. Cada latido de su corazón era acompañado por el ritmo de ella y por la vibración silenciosa del guardián. «Estamos listos», dijo ella, con voz firme y decidida. «Ahora el destino decidirá si somos fuertes». El anciano asintió solemnemente, y Luke sintió que todo el valle contenía el aliento. Sabía que si fallaban, no habría segunda oportunidad. Si triunfaban, el vínculo se consolidaría, y ambos sobrevivirían, aunque no como antes. El precio sería alto. El vínculo, irreversible. El guardián dio un último paso hacia el centro. Luke y la mujer se miraron una vez más, compartiendo un instante que mezclaba miedo, confianza y una especie de entendimiento ancestral. Y entonces, todo comenzó a girar. La luz, el viento, la tierra y la misma esencia del ritual se fusionaron en un crescendo que pondría a prueba su coraje, su amor y su supervivencia. El final se acercaba. Y nadie podía prever cómo terminaría el ritual de los dos caminos. El estallido de energía en el círculo alcanzó su punto culminante. Luke sintió un tirón que iba más allá de lo físico. Era como si todo su ser fuera estirado, desarmado y reconstruido por fuerzas invisibles. La mujer apache frente a él estaba completamente concentrada, con los ojos cerrados, respirando al mismo ritmo que él. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho, y, sorprendentemente, también sentía los latidos del guardián, el vínculo intangible que los conectaba a los tres. La luz verde que emanaba de las piedras del círculo creció hasta envolverlos por completo. Luke perdió la noción del tiempo. Por un momento, todo pareció detenerse. El bosque desapareció, el viento se extinguió, incluso el silencio del valle se transformó en un zumbido que parecía hablarles directamente. En ese instante, comprendió que el ritual no era solo un acto de supervivencia, sino una prueba de voluntad, fe y armonía entre lo humano y lo sobrenatural. El guardián, que hasta entonces había permanecido observando y midiendo, se movió lentamente hacia ellos. Sus enormes extremidades se extendieron sin tocar, sin dañar, como si inspeccionara la fuerza del vínculo que los unía. Luke sintió un peso sobre su alma, un juicio silencioso. Era como si toda la historia de la mujer, toda la maldición que había heredado, y todo lo que la había experimentado en noches de miedo y confusión, fueran evaluados en un instante. Su pulso se aceleró, pero no de miedo, de comprensión. «Siente», susurró la mujer en su mente. «Solo siente. Todo lo demás vendrá solo». Luke lo hizo. No pensó, no dudó, no luchó contra el flujo de energía que los atravesaba. Solo sintió el miedo, la desesperación, la protección, finalmente, la confianza. Y entonces, el guardián reaccionó. Sus ojos amarillos brillaron con intensidad, y, por primera vez, Luke sintió que la criatura respiraba con ellos, no contra ellos. Una armonía imposible comenzaba a formarse, un equilibrio que trascendía lo humano y lo sobrenatural. La luz empezó a bajar de intensidad, y la vibración en el suelo y el aire disminuyó lentamente. Luke abrió los ojos y vio que el guardián se inclinaba levemente, como una reverencia. Ya no había amenaza, ni juicio, ni energía destructiva. La criatura había aceptado el vínculo y la presencia de ambos como parte de su existencia. Y lo más asombroso, Luke sentía la vida de la mujer latiendo dentro de él, y la suya en ella, como un flujo compartido que no podía romperse. «Lo logramos», dijo ella en un susurro, apenas audible. «No como antes, pero vivos». Luke asintió, sin palabras. La intensidad de lo ocurrido era demasiado grande para resumirla en frases simples. Cada fibra de su ser había cambiado, cada pensamiento estaba imbuido de una conexión que ni él ni ella podían deshacer. Se dieron cuenta de que no solo habían sobrevivido, sino que habían trascendido sus límites. El anciano se acercó lentamente,
respetando el nuevo vínculo. Sus ojos reflejaban orgullo y solemnidad. La unión está completa, dijo. Pero recuerden esto, lo que han logrado no es un final, sino el comienzo de un camino que solo ustedes pueden recorrer. Lo que viene dependerá de su fuerza, su confianza y su respeto mutuo. Y del guardián. Luke miró a la mujer. Ya no era solo un misterio, ni una figura que había irrumpido en su vida. Era una aliada, una compañera y un reflejo de lo que él había llegado a ser a través del miedo, la incertidumbre y la prueba de fuego. Y el guardián, lejos de ser un monstruo, se había convertido en un protector silencioso, un vínculo que los mantendría unidos y vigilantes. ¿Y ahora?, preguntó Luke, con voz ronca. Ella sonrió débilmente, con un aire de fatiga pero también de alivio. Ahora seguimos adelante. Juntos. Ya nada puede separarnos completamente. El viento sopló nuevamente a través del valle, llevando hojas y polvo, pero esta vez con una sensación de renacimiento. El crepúsculo teñía el cielo de naranja y púrpura, y por primera vez desde que todo comenzó, Luke se sintió en paz. Su vida ya no estaba marcada por el miedo, sino por la certeza de que, aunque lo desconocido continuara, había encontrado una fuerza que superaba cualquier lógica, cualquier destino predeterminado. El guardián se retiró lentamente hacia el bosque, no como una amenaza, sino como un recordatorio constante del poder y del precio de la unión. Luke y la mujer se tomaron de la mano, caminando hacia el horizonte mientras la noche se asentaba sobre el valle. La conexión que compartían ya no era solo un lazo temporal, era un pacto ancestral que los definiría para siempre. El destino había sido desafiado, la muerte contenida y lo imposible hecho realidad. Y así, bajo las estrellas del desierto, Luke comprendió que algunas noches cambian más que vidas, cambian almas.